palabra del Señor. Amén. La fe y la lealtad en el ser humano pueden ser muy difíciles de desarrollar. La fe y la lealtad. Amén. La fe va muy asociada, amén, a lo que es la fidelidad también. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este tiempo, en un mundo, hermano, que aplaude a los oportunistas y en un mundo que aplaude a los escépticos, aquellos que no creen, amén, podemos hacer una pregunta: ¿por qué es tan necesario crecer en este fruto del Espíritu? ¿Por qué es tan importante crecer en este fruto espiritual? Amén, en este fruto que la palabra del Señor habla. La fe es el séptimo aspecto del fruto mencionado en Gálatas capítulo 5 verso 22. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Donde básicamente nos habla, ¿no es cierto?, de estos 9 frutos que son tan importantes en la vida del Señor. Amén. Quiero hacer un dato freak, si usted no lo sabía. Amén. La Biblia dice, hermano, que en Cristo habita la plenitud de Dios completa. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y por eso que la palabra del Señor dice que cuando Cristo, amén, fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma como de paloma sobre él, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que sucede, amén, en la atmósfera sobrenatural, donde se escucha la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Pero ¿por qué 9? ¿Por qué en una paloma? ¿Por qué se identifica el Espíritu Santo en lo que es una paloma? Amén. Porque se dice, hermano, que cada ala de la paloma tiene 9 huesos. Amén. Y por ende todas las palomas tienen 2 alas. En relación, hermano, a los 9 dones y en relación también a los 9 frutos. No sé si está entendiendo ese dato freak, que es tan importante poder entenderlo. Amén. Por eso en Cristo habitaba la plenitud de Dios. Amén. Y por eso que dice que en Cristo también nosotros estamos completos. Bendito sea el nombre de Señor. Por eso Pablo dice que debemos anhelar los mejores dones en nosotros, en nuestras vidas. Amén. Ahora, cuando se refiere acá, ¿no es cierto?, en este séptimo fruto, amén, básicamente, hermanos, se está refiriendo a la fidelidad que le debemos a Dios y a sus enseñanzas, a la palabra del Señor, la cual nosotros deberíamos determinar, nuestros pensamientos y también nuestras acciones delante del Señor. La palabra griega, amén, traducida para la palabra fe, es la palabra pistis o la palabra pisteus, amén, que indica una firme convicción basado en lo que yo he escuchado, no en lo que he visto. Eso indica literalmente la palabra fe en el griego pisteo o pistis, que es una firme persuasión. La palabra persuasión indica literalmente cuando una persona es empujada, amén, a creer. Bendito sea el nombre del Señor. Se recuerda cuando un rey le dice al rey Agripa, le dice al apóstol Pablo, cuando Pablo le predica, le dice: por poco me persuades a que yo sea cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Si por poco me estás empujando, amén, porque de repente a la gente hay que empujarla para que crean, pues bendito sea el nombre del Señor, para que vean, ¿no es cierto?, amén, que el Dios que tenemos es un Dios poderoso, es un Dios que vive. Es como cuando, ¿no es cierto?, Jesse, aleluya, vio al ejército de los asirios, amén, pero el hombre de fe veía lo sobrenatural. El otro veía el ejército de los sirios, amén, pero aleluya, Eliseo oró para que le abrieran los ojos, ¿no es cierto?, a Jesse, y cuando sus ojos fueron abiertos, detrás del ejército asirio había una cantidad de ángeles sobrenaturales que iban en la protección de sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esas cosas Dios nos va empujando a creer. Ninguno de los que estamos acá llegamos con fe. Llegamos porque un día nos hablaron la palabra, a través del Espíritu Santo abrió nuestro corazón. Amén. Pero no llegamos con una fe potente, con una fe fuerte. No llegamos con una fe persuasiva. En la misma palabra, ¿no es cierto?, en los hechos poderosos de Dios y los hechos sobrenaturales de Dios que nos van empujando día a día a creer en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos los milagros, amén, cómo Dios sana de cáncer, cómo Dios sana de la vista, cómo Dios es poderoso para rescatar a los drogadictos, a la gente, hermano, de esta sociedad que la gente no da un peso. Podemos ver cómo Dios obra en esas personas y podemos decir: ahí está Dios metido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe habla de la persuasión, amén, que somos empujados. Nos habla de la credibilidad, amén, que nuestro Dios es un Dios creíble.
Por eso hay que creer en Él. ¿Cuántos creen en Él? No habla de una convicción, no habla de una seguridad. Por eso el libro de Hebreos, este versículo que hemos leído, nos dice que la fe es la certeza, es algo seguro de lo que se espera. La convicción, la seguridad de algo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor. En la traducción Nueva Versión Internacional, traduce la palabra fe como fidelidad. Amén. Y en el hebreo también, amén, define la palabra fe como la palabra emuná, que en el origen hebreo indica fe o creencia. Y demuestra, ¿no es cierto?, convincentemente, implica, amén, que esta palabra implica una plena confianza en Dios. O sea, la fe nos tiene que llevar literalmente a una plena confianza en Dios. Usted cree que Dios está aquí, ¿no es cierto? Hay gente que llega y cree que Dios no está. Dios está en este lugar. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, dicen algunos. Porque donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, aunque es en un contexto, esa escritura, amén, nosotros la aplicamos los pentecostales en el hecho, ¿no es cierto?, de entender que Dios está aquí, pero eso de donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, habla del contexto de un juicio, ¿no es cierto?, aleluya, que se ha de determinar cuando hay un problema dentro de la iglesia del Señor. Pero no podemos pasar por alto, ¿no es cierto?, que donde Dios está, como Él dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, yo estoy ahí en medio también. ¿Cuántos dicen amén así? Entonces, en el contexto cristiano, en el contexto nuestro, el fruto de la fe se refiere a la fidelidad y a la confianza en Dios, manifestadas en las acciones y en el comportamiento de un creyente. O sea, un creyente que tiene fe tiene que tener un buen comportamiento y tiene que tener buenas acciones delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No se trata solo de creer, porque recuerde que la palabra de Dios dice: crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, los demonios en su nivel tienen un grado de fe. Y Pablo da a entender, ¿no es cierto?, crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Bendito sea el nombre del Señor. Porque los demonios ante la presencia de Dios tiemblan y huyen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no se trata solo de creer, sino de vivir de acuerdo con esa creencia. Amén. Demostrando en nuestra vida integridad. Amén. Ser personas rectas, ser personas correctas. Demostrando en nuestra fe que somos personas honestas también. Amén. Y que demostraremos lealtad a Dios y a su palabra. O sea, la fe que Dios quiere poner en ti, aleluya, te debe llevar a ser una persona íntegra delante de Dios, una persona recta, una persona que manifieste honestidad, sobre todo en este tiempo, en esta generación tan deshonesta, tan falta de integridad, amén, y tan falta de lealtad hoy día. Amén. Hoy día, hermano, el nivel de traición está por todos lados. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos demanda lealtad. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios leal. En Él no hay traiciones. ¿Dice amén al Señor? Entonces, la fe como fruto del Espíritu Santo es una gracia esencial que impulsa la vida cristiana. Es la capacidad de creer firmemente en lo que se debe creer, sin vacilaciones ni dudas. Recuerde que la palabra de Dios dice, hermano, que debemos pedir con fe, no dudando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la fe es la capacidad de poder creer firmemente en lo que se debe creer. ¿Se recuerda cuando Jesús hay un hombre, ¿no es cierto?, que le pide al Señor que lo ayude en su incredulidad? El Señor le dijo: ¿crees tú que yo puedo sanar a tu hijo? Yo creo, pero le pide y le reafirma a ese hombre: Señor, ayuda en mi incredulidad. Amén. Porque, como decía, al principio no llegamos con una creencia potente en nuestras vidas, pero a medida que va pasando el tiempo, nuestra fe se va afirmando, nuestra fe se va confirmando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. A nivel, hermano, que nuestra fe tiene que llegar a ser una fe madura, no una fe vacilante, no una fe condicional, no una fe que nos lleve a servir a Dios solamente en los momentos buenos, sino que una fe que te lleve a servir a Dios en todo tiempo y en todo momento, en la escasez y en la abundancia, en la alegría y en la tristeza, declarando ciertamente que el Dios que sirve es un Dios que vive por los siglos de los siglos. Si le quiere dar un fuerte aplauso al Señor, denle un fuerte aplauso al Señor.
Entonces, la capacidad de creer firmemente en lo que se debe creer, sin vacilaciones ni dudas. Esta fe, como fruto del Espíritu, se manifiesta en la fidelidad a Dios, en que yo soy fiel a Dios. Amén. Y hay un escritor que relata o que describe la fidelidad del hombre hacia Dios. Es como aquella fidelidad que un perro tiene con su amo. Amén. Los perros son maravillosos. Amén. Y lamentablemente no se van a ir para el cielo. Amén. Porque algunos quisieran llevarse al perrito para el cielo, pero no se lo van a poder llevar. Bendito sea el nombre. Pero ellos tienen una lealtad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que a veces ni tus familiares tienen. Que el único que te sale a recibir a veces en la casa es tu perrito, por menos. Por lo menos tenemos un perro que nos ladra, dicen algunos. Amén. Entonces, se manifiesta en esa lealtad que yo debo tener con Dios. Amén. Y a la lealtad también a sus mandamientos, lo que a su vez la fe guiará nuestros pensamientos y también guiará las acciones nuestras. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la definición más clara de la palabra fe, a veces hablamos mucho de lo que es la fe. Amén. Pero es tan importante poder entenderlo, recalcarlo como un fruto y como un don de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. La definición bíblica más clara de la palabra pistis o la palabra pisteo, amén, que deriva, ¿no es cierto?, la firme convicción basado en lo que yo he escuchado. Amén, porque nadie de los que está aquí ha visto a Dios, pero creímos un día en Él por fe. ¿Cuántos dicen amén al Señor? De una otra forma el Señor se manifestó a tu vida. De una forma el Señor se reveló a tu vida. Amén. Y tú puedes ver que los cambios que nadie pudo haber hecho contigo, sí lo hizo Dios. Con un poder extraordinario, con un poder sobrenatural. Bendito sea, que nos impulsa, hermano, en nuestro culto a cerrar nuestros ojos, a alabar al Señor, porque no venimos a ver otra cosa, sino que a exaltar el nombre del Señor. Entonces, en esa firme convicción, más, ¿no es cierto?, la definición bíblica más clara es la palabra pistis, que se encuentra, ¿no es cierto?, en este capítulo de Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. Y en Hebreos 11, amén, que y se lo voy a recomendar para que usted lo lea también, porque repite mucho: por la fe, ¿no es cierto?, entendemos, por la fe Abel ofreció, por la fe Noé fue traspuesto, por la fe Noé fue advertido, por la fe Abraham fue llamado. Amén. Y recalca mucho el hecho de la fe de las personas. Amén. En Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo recalca, ¿no es cierto? Amén. La importancia que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Bendito sea el nombre del Señor. Por la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice, hermano, que en el principio era el verbo, ¿no es cierto? Y el verbo era con Dios, ya que el verbo era Dios, según Juan capítulo 1, verso 1, recalcando, ¿no es cierto?, que el verbo es la palabra. El verbo es Cristo mismo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y por esa palabra fue constituido el universo. Bendito sea el nombre del Señor. Y de modo que todo lo que fue hecho de lo que no se veía. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque no necesitamos imagen para ver a Dios. Amén. No necesitamos eso. Amén. Entonces la fe nos confirma, hermano, la existencia y el amor de nuestro Creador. Nos impide creer que la vida humana es producto del azar, porque todo lo vemos por la fe, ¿no es cierto? Amén. Y todas estas teorías humanistas, religiosas, que le enseñan al hombre, ¿no es cierto?, que vienen de ciertos aspectos, que el mundo, y que le enseñan en el colegio, que el mundo fue creado por una explosión, el Big Bang, amén, y que el hombre viene del mono, bendito sea el nombre del Señor, y que le hacen creer todas esas cosas. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Pero nuestra fe nos confirma el amor de nuestro Creador. Y te va a impedir creer que la vida humana es producto del azar. Porque tú no vienes por el azar, bendito sea. No. Tú eres creación de Dios, creado conforme a su imagen y semejanza. ¿Cuántos dicen amén al Señor?
Mire, el otro día estábamos estudiando con los hermanos el tema de, ¿no es cierto?, de los frutos de los dones, o sea, del libro de Corintios, amén. Y Dios dice, hermano, que, aleluya, y me gozaba que en una parte decía en Corintios, hermano, que Dios colocó cada parte de nuestro cuerpo como Él quiso, en el orden que Él quiso. Amén. El corazón en su lugar, los riñones, ¿no es cierto?, los pulmones y todo lo que tenemos por dentro, aleluya, dentro, todo fue ordenado, aleluya, porque no hay ser más perfecto creado por el Dios del cielo que el ser humano, hermano. Todo lo que Dios hizo es perfecto, todo lo que Dios hizo es bueno, pero su magna creación somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso dice, hermano, aleluya, Efesios, ¿no es cierto?, que somos creación de Dios. Aleluya, que somos el poema, el poema de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios tuvo la dedicación de crearte, de formarte. Bendito sea el nombre del Señor. Así que gózate como Dios te hizo nomás, hermano, porque delante de Dios tú eres precioso. Delante de Dios tú eres preciosa criatura. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Pensar que en esta sociedad, hermano, que vivimos, que la gente hoy día, hermano, está disconforme como son. ¿O no? Si el hecho de ver nomás que saques una foto por Facebook y usted la pide que la borre inmediatamente, ¿o no? Porque no, como que no nos gusta. Parece que el Señor le habló a varios esta noche. Bendito sea. Yo por lo menos vengo de esa generación, hermano, que teníamos que esperar un mes para ver la foto. Y ahí no le decíamos nada que nos revelara la foto. Por favor, cambia. Salíamos como saliéramos. Ahora no, ay, ¿cómo? No, cámbiamela, por favor. No la subáis, por favor. Yo la subo igual, no, hermano. Ahora, por la fe verdadera va mucho más allá de creer en algo, como dice Pablo. Porque la fe es un camino de vida. Es un camino de vida. Y es por eso, hermano, que 2 Corintios 5:7, amén, nos dice que por fe andamos, no por vista. Por fe caminamos. Es decir, dando a entender que ese es el caminar nuestro. Bendito sea el nombre del Señor, en la cual recalca la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo debe ser nuestro caminar por fe en el nombre del Señor? Amén. Entonces, no andamos por vista, no andamos por ver algo. Amén. Caminamos por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la fe. Amén. ¿Qué es para algunos la fe? La fe, hermano, primero, es la seguridad en algo invisible, en algo que no es la seguridad, es la convicción en algo invisible. Aunque algunos crean que estamos haciendo loco, amén, la gente entra acá y esto a quienes cantan, a quienes adoran, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero la fe ciertamente es la seguridad de algo invisible. Y como vemos en Hebreos 11:1, ¿no es cierto?, que la fe es la certeza. Es por medio de la fe que podemos ir más allá de lo que vemos. Es ir más allá de lo que oímos o de lo que sentimos. Porque la fe nos permite adentrarnos en un mundo espiritual. La fe te quiere llevar a ti a vivir en un mundo espiritual. La fe nos lleva a vivir en un mundo sobrenatural, distinto a lo que vivíamos antes en la religión de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Donde necesitábamos algo para ver a Dios, donde la religión nos puso diferentes tipos de caminos, aleluya, para querer encontrarnos con Dios. Pero, aleluya, la fe va mucho más allá, ¿no es cierto? Aleluya, como dice la palabra del Señor, aleluya, que Moisés rechazó todos los placeres de este siglo, rechazó, aleluya, vivir bajo, ¿no es cierto?, bajo los manjares, ¿no es cierto?, de Egipto, aleluya, y se sostuvo como viendo al invisible, se sostuvo como alguien que no vio a un Dios, hermano, que se le manifestó en una zarza que arde, en una planta, hermano, insignificante, sin valor. Dios le habló y le dijo: Moisés, saca el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Vea usted, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la fe nos lleva, ¿no es cierto?, aleluya, más allá de lo que usted ve. Usted no viene a ver nada. Usted ve cómo entra el hermano, cómo sale, cómo viste, aleluya. Pero si usted cerrara sus ojos, aleluya, y entrara en esa atmósfera espiritual, aleluya, te adentrarías en un mundo tan maravilloso, tan precioso. Porque la fe, hermano, ¿sabe lo que hace? La fe acerca el reino de Dios a la tierra. Permite que Dios descienda, permite que Dios nos toque, permite que Dios nos visite. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces la fe es dada para que nosotros podamos acercarnos a Él.
Y la fe nos adentra a un mundo sobrenatural. Sobrenatural. Sobre todo en este tiempo que la fe está tan manipulada por la gente. No sé, la gente dice tener fe en todo. No, yo tengo fe en mi hijo que le va a ir bien. Yo tengo fe en esto. Yo tengo fe, amén. Y se persinan, ¿no? Yo tengo fe que me va a ir bien hoy día. Y la gente hoy día manipula literalmente lo que es la fe. Pero vuelvo a repetirte, la fe, hermano, nos permite adentrarnos en un mundo espiritual, en un mundo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y eso es lo lindo, hermano, que si tú, aleluya, te concentraras simplemente en cada culto, en venir a adorar y a bendecir el nombre del Señor, tu vida sería distinta. ¿Por qué? Porque te adentrarías a un mundo diferente, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivía en un mundo natural. Él pensaba, ¿no es cierto?, que hacía honor a Dios persiguiendo a los creyentes. Pero camino a Damasco se encontró con lo sobrenatural. Camino a Damasco se encontró como usted y yo un día nos encontramos con el Cristo resucitado. Que cuando nuestros caminos iban en otra dirección, en un camino totalmente distinto, sin Dios, creyendo que la estábamos haciendo linda, un día apareció Cristo, aleluya, a través de la palabra. Algo transformó tu vida, algo sobrenatural, aleluya, impulsó a tu corazón a levantar las manos, a pasar al altar, en una campaña, en una micro, aleluya, a reconocer ciertamente que hay un Dios que vive arriba en los cielos. Por la fe estamos acá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, nuestras fiestas deben ser sobrenaturales. La fe, escúcheme, te es dada para que tú puedas acercarte a Él. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuántos creen que hay Dios acá? Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es imposible acercarnos a Dios sin fe. Es imposible, dado que a Dios no lo podemos percibir con nuestros sentidos naturales. Necesitamos un medio espiritual para comunicarnos con Él. Necesitamos experimentar su presencia y su poder. Y solo por medio de la fe sabemos que Dios es, y lo podemos conocer. Porque con los sentidos naturales no podemos percibir y conocer a Dios. Yo no sé de qué forma se le manifestó Dios a Abraham. Recuerde que en los días de Abraham cada uno tenía sus dioses debido a situaciones que ellos vivían, y le colocaban ciertos nombres a sus propias deidades. Yo no sé de qué forma Dios se manifestó. Del capítulo 11 al 12 hay muchas cosas que pudieron haber sucedido. Pero una vez que muere su padre, el capítulo 12 de Génesis verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Es decir, en ese instante o en esos tiempos, Dios ya estaba tratando, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, con Abraham. Aleluya, un Dios que no tenía imagen. Pero algo tiene que haber sucedido en el corazón de Abraham, porque eso es lo que hace Dios, nos persuade a creer en Él. Nos persuade, nos impulsa, aleluya, aunque no lo vemos, pero hay una convicción acá. Tú estás acá por una convicción. No creo que tú estás acá, hermano, porque vienes a perder el tiempo. No creo que tú estás acá, aleluya, porque vienes a pasar un momento agradable. Hay una convicción de algo que tú has venido en esta noche porque necesitas de Dios, necesitas de su poder, necesitas de su presencia. Y solo la fe en Dios permitirá ciertamente el milagro que estás esperando en tu vida. Si quieres que Dios te levante, adóralo por la fe. Si quieres que Dios te sane, alábalo por la fe. No mires nada, cierra tus ojos y permite centrar tu vida en lo sobrenatural, y te irás distinto para tu casa. No te irás carnal, no te irás mundano, no te irás, aleluya, sin haber recibido nada, sino que te irás con la convicción de que Dios. ¿Cuántos creen eso, hermano? Entonces necesitamos un medio espiritual para comunicarnos por Él, y es la fe. Y por medio de esa fe sabemos que es Dios, por la fe. Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo a orar, digo: Señor, yo le digo al Señor, a veces: Señor, yo no estoy pintando el mono acá. No sé si los hermanos me escucharán cuando le digo eso a Dios. Yo no estoy pintando el mono aquí, yo estoy orando a ti. Yo estoy orando al Dios que me dice que, aleluya, Samuel, aleluya, y Moisés estaban delante tuyo y tú le respondías. A ese Dios estoy orando.
Estoy orando al Dios que me dice, clama a mí, yo te responderé. Estoy orando al Dios que me dice que si yo busco algo, si yo pido, recibo. Sé que tú no estás obligado a responderme, pero yo estoy obligado a reconocerte que tú eres Dios. Y aunque no te sientas, tú eres Dios. Porque tú no busques sentir algo ahora. No, no, no. Adóralo simplemente por la fe. Porque aunque no lo sientas, Él sigue siendo Dios. Porque hay gente, hermano, que va a los cultos tratando de sentir algo. Porque nuestros cuerpos están, ¿no es cierto?, ligados a las emociones. Cuando escuchamos música mundana, aunque algunos todavía la escuchan, no deberían escucharla. Nuestras sensaciones despertaban, pues. Esas canciones de amor, ¿o no? Que cantaba. Algo despertaba en ti, pues, la emoción. O bien te ponías a llorar o a reír, pero algo. O te acordabas de tu ex. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No estoy trayendo a la memoria nada, pero nuestro cuerpo está, ¿no es cierto?, expuesto a ese tipo de sensaciones, a las emociones, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios va mucho más allá de nuestras emociones. Aleluya, Dios nos toca y nos hace llorar, pero a veces no vas a llorar, a veces no vas a sentir nada. Y es ahí donde tú tienes que practicar tu fe, tu creencia y alejar de ti la incredulidad y permitir en ese momento que no sientas nada, reconocer que Él sigue siendo Dios, que Él sigue sentado en su trono, que Él está presente en este lugar. ¿Cuántos creen que Él está presente acá? Aunque algunos no lo crean, pero sé que Dios está acá. Ahora, la fe es un don de Dios. Primero leímos y explicaban, ¿no es cierto?, que la fe, amén, es la creencia, amén, es la creencia, déjame avanzar acá, es la seguridad en algo invisible, es algo seguro. ¿Tiene usted la seguridad de que Dios es real? Dios bendiga a esos 4 amén. ¿Tiene la seguridad de que Dios es real? ¿Tiene usted la seguridad? Bendito, es importante eso, hermano, porque caminamos por la fe, pues. Imagínese a Abraham, hermano, teniéndolo todo en su familia, y Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré, sal con lo que tengas. Y el otro se va creyendo, confiando. Y escúcheme, dice la palabra del Señor que Abraham tuvo tiempo de volver para atrás. Tuvo tiempo. Amén, pero no, porque él se sostenía, ¿no es cierto?, en lo que Dios le había dicho, en lo que Dios le había hablado. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que es la forma como tenemos que caminar. Ahora, la fe es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Todos los seres humanos tenemos una medida de fe que Dios nos da como regalo. Entonces no puede decir que no tiene fe, porque todos tenemos una medida de fe, y como un regalo, sin merecerlo ni pedirlo. Es algo que Dios pone en nosotros. Romanos 12, versículo 3 nos dice lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios repartió una medida de fe a cada uno de nosotros. Y ya veremos, amén, qué importante poder cultivar esa fe, ese don, porque sabe, hermano, hoy día tenemos una cantidad de escépticos dentro de la iglesia. Hay una cantidad de gente, hermano, que camina dentro de nuestras congregaciones, que no tiene la seguridad y la convicción, porque siempre esperan ver algo de Dios. Siempre esperan sentir algo de Dios. Y cuando no lo sienten, se defraudan. Y cuando no tienen la respuesta que ellos quieren, porque hoy día tienen a un Dios del microondas, ¿no es cierto? Esa es la fe que algunos tienen, una fe rápida, una fe que tiene que ser ahora, inmediata. Si no me responde, me voy. Si no me responde, me descarrío. Como condicionando a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero debemos entender, hermano, que esa medida de fe tenemos que ir creciendo, avanzando, siendo empujado. Primero, Dios le habla a Abraham, le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Amén. Y ahí en ese caminar Dios le va mostrando las cosas. Amén. Y le habló muchas veces. Le dijo: Abraham, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Cuenta la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Vea usted la forma como Dios le hablaba, como Dios interpretaba. Por eso la palabra de Dios, hermano, que Abraham fue conocido como el hombre de la fe, como el amigo de Dios, porque él creyó.
Él creyó y él avanzó, bendito sea el nombre del Señor. Dios le prometió un hijo a los 100 años, por hermano. Aleluya, a esa edad cuando el hombre ya no tiene goce sexual ni la mujer menos, Dios le promete un hijo. Y se da cuenta que él se equivocó, porque aunque tengamos fe a veces nos podemos equivocar. Pero Dios cumplió su promesa. Y Dios le dio un hijo. Amén. Y vaya qué hijo le dio, hermano, llamado Isaac. Ahora, la fe, amén, es un regalo de Dios. Es un regalo que tú tienes que aprender, hermano, aleluya, a cultivar. Entonces Dios, como Abraham, te va empujando. Y llegáis caído a la iglesia, triste, y Dios te entrega una palabra. Entonces, ¿qué hace Dios? Te empieza a empujar. Sigue creyendo. Sí, y te hace vivir cosas sobrenaturales que de repente te dejan con la boca abierta. Es que Dios te está empujando para que sigas creyendo. ¿Sabe para qué, hermano? Para que usted reafirme su convicción en Dios, que Dios es real, que el Dios que servimos no es un Dios muerto, Él está vivo por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la fe, hermano, es una fe limitada, no tiene límite la fe. Como sabemos que la fe es un regalo de Dios y tenemos cierta medida de fe, cierta medida repartida, a partir de ahí depende de ti y de nosotros que ejercitemos esa fe. Amén. Para que esa fe vaya creciendo y se vaya acrecentando. En el libro de Gálatas que hemos leído, 5:16 al 26, donde habla, ¿no es cierto?, aleluya, de la contraparte, ¿no es cierto?, de los deseos de la carne, amén, o digamos, el fruto de la carne, el fruto del Espíritu, aleluya, y los deseos de la carne. Podemos observar, hermano, la lucha, ¿no es cierto?, cuando Pablo dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y podemos observar esta lucha entre sí, entre el Espíritu y la carne, ya que siempre se van a oponer entre sí. Recuerda lo que dijo Jesús: la carne es débil, pero el Espíritu está siempre dispuesto, porque esta carne manifiesta debilidad, pues nos cansamos, nos da sueño, ¿no es cierto? Tú ya te quieres ir para la casa, ya estás mirando el reloj. Tenemos esa lucha interior: o voy o no voy al culto. Tenemos esa lucha que se van a oponer. Escúchame, a la carne no le gusta estar acá. A la carne le gustaría estar en una estufita, gatito de chalet, bendito sea el nombre del Señor, tomándote tu mate, tu café, aleluya, viendo el culto por internet, que es mucho más cómodo, aleluya. Pero tu espíritu anhela, desea por la fe venir a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Porque la carne siempre nos va a llevar a satisfacer nuestros deseos temporales y nuestros deseos vanos, mientras que el Espíritu siempre nos llevará a Dios. Siempre nos llevará a Dios. Por eso, dale a gracia, hermano, aleluya, que fue el Espíritu que te trajo acá. Bendito sea el nombre del Señor, para que puedas oír esta palabra esta noche. Porque la carne no siempre te va a llevar a satisfacer tus deseos vanos, temporales. El Espíritu te llevará a Dios. Escúchame, la carne te llevará a dudar. Y la incredulidad es el peor pecado, ya que de este derivan los demás pecados. Una vez que dejes de creer en Dios, literalmente, a lo buen chileno, te cosiste. Porque es el peor pecado, porque te determina literalmente, extirpa de ti, aleluya, tu confianza en Dios. Saca de ti, aleluya, el deseo de adorar y de bendecir el nombre del Señor. Y una vez que empezamos a dudar de la veracidad de la palabra, y ya la palabra no cobra el valor que debería cobrar en ti, empiezas a dudar de todo lo demás. Y empiezas a dudar concerniente al reino de Dios. Y ya no crees que Dios puede hacer las cosas. Ya no crees que Dios te puede levantar. Ya no crees que Dios puede sanar. Ya no crees que Dios puede hacer las cosas. Aleluya, porque has perdido la veracidad en lo que dice la palabra del Señor. Dios bendiga ese silencio. Si aplicamos esta premisa a la fe, nos podemos dar cuenta que es el Espíritu Santo el que nos permite conocer a Dios y darnos cuenta que la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos creen que la Biblia es la verdad, hermano? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios de verdad?
Hermano, este culto, hermano, puede ser muy lindo, que estar muy lindo, aleluya, gloria a Dios, pero aquí lo más importante siempre será la palabra de Dios. Porque a través de la palabra se activa el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, si aplicáramos esta premisa a la fe, te darás cuenta que el Espíritu Santo, amén, te llevará a conocer a Dios, amén, y te llevará a entender que la palabra de Dios es la verdad, amén. Y en esto, cuando Jesús habló en Juan 16:13, mira lo que dijo Jesús en relación al Espíritu Santo. Porque algunos pentecostales tienen el Espíritu Santo, como yo de repente veo algunos cultos, hermanos, aleluya, los veo siempre danzando. Estos danzan siempre. Y yo no estoy en contra de la danza, a mí me gusta danzar, me gusta hablar en lengua. Creo en la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dentro del orden de Dios. Porque algunos tienen el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, como el ente de entretención. Si no hay danza, no estuvo el Señor. Yo conocí a un pastor, hermano, que cerraba la iglesia hasta que un hermano danzara. Y cuando vino el tema de la caída, ¿no es cierto?, acá en Chile en el año 90, aleluya, que yo creo que Dios puede tumbar a una persona, Dios la puede botar, pero yo no puedo hacer una doctrina de eso, aleluya. Había un pastor que cerraba la iglesia hasta que un hermano no se cayera. Y si el hermano se caía es porque el Espíritu Santo estaba. Entonces hay gente, hermano, que ha tomado el Espíritu Santo como un juego, aleluya, como un lugar de entretención. Primero, la iglesia no es un lugar de entretención. La iglesia no es un lugar para pasarlo bien. Para eso tiene el mall, tiene el cine, tiene la cancha, tiene otros lugares. Aquí se viene a alabar a Dios, aquí se viene a oír la palabra, aquí se viene a bendecir a Dios, aquí se viene a recibir lo que Dios quiere para nuestra vida, para que cuando tú salgas puedas vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo te puede tumbar y te puede hacer danzar y dar vueltas. Pero la realidad del Espíritu Santo es llevarnos a la fe para que nosotros podamos creer en la palabra. Dice Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Nos guiará a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando encontramos la verdad de Dios, nuestra fe aumenta. Por eso Pablo dice, la fe viene por el oír el corito, el himno. La fe viene por el oír el Facebook, Instagram. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, tu fe tiene que ser aumentada por la palabra. Por eso ya tenemos tanta gente escéptica que no crea la palabra y se van a su casa tal como llegaron. Usted créale la palabra, porque la palabra acciona fe en usted, acciona confianza. ¿Cuántos dicen amén? Acciona confianza. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Cuando usted la lee, entra una confianza absoluta. Por ejemplo, yo tengo esta práctica cuando vengo, a ver, la practico de tiempo en tiempo, de leer 3 o 4 o 5 salmos antes de ponerme a orar. Y los leo acá. De repente los hermanos me han visto con la linterna y creían que estoy en el Facebook. No, estoy con la luz está apagada, estoy apuntando los salmos. Y hace poco leí cuando dice, aleluya, Moisés y Samuel estaban delante de ti, ellos clamaban y tú le respondías. Y dije, Señor, esta es la mía. Le dije, Señor, Moisés y Samuel eran tan humanos como yo. Tenían las mismas debilidades como yo, pero ellos oraban y tú les respondías. Aleluya, y yo estoy seguro que tú me vas a responder. Bendito sea el nombre. Se da cuenta que la misma palabra aumenta tu fe. Bendito sea el nombre. Por eso cuando vengas a orar, hermano, ve con confianza. Aleluya, ore. Yo le digo a los hermanos, el otro día estaban orando los jóvenes conmigo y estaban todos en silencio. Le dice, alcen su voz, pónganse a orar, clamen, griten al Señor, declaren al Señor, aleluya, la fe que Él está. Y empecé a escucharlos por ahí, algunos llorar, algunos ser tocados, porque cuando usted alza su voz, declara la palabra en fe de que Dios está, aunque no lo vemos, aleluya, y llegamos a las noches, 6 de la mañana, todo oscuro, todo helado, pero nos arrodillamos y sabemos que estamos orando al Dios creador del universo, al creador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén de verdad, señores? Entonces, cuando usted encuentra la verdad, déme algunos minutos, encontramos nuestra fe aumenta al conocer los testimonios de su poder. Por eso Dios le dijo a Israel, repítele estas palabras a tus hijos. Cuando andes por el camino, repite, habla de los testimonios, habla del poder de Dios.
Y al parecer, hermano, esas palabras traspasaban más a los enemigos, porque los enemigos tenían el testimonio de lo que Dios había hecho en Egipto, de todas las proezas de Dios. Pero Dios le dice, aleluya, háblenles de mí. Entonces, hermano, usted podrá conocer los testimonios de su poder. Cómo Dios es capaz de poder cambiar a un drogadicto, a una prostituta. Cómo Dios es capaz de cambiar a un moralista. Cómo Dios es capaz de hacer algo que la sociedad no puede hacer. Aleluya, por eso yo creo, hermano, en ese poder transformador. Bendito sea el nombre del Señor. Porque usted y yo somos un testimonio de fe. Bendito sea el nombre del Señor. A usted no le lavó el cerebro el pastor. Yo no tengo poder para lavarte ni la cabeza, querido hermano, pero hay un poder sobrenatural, poderoso para cambiar tu mente, cambiar tu pensamiento, cambiar tus acciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque la gente te diga loco, fanático, aleluya, no importa. Tu convicción está clara. Tú adoras a un Dios real. Tú adoras a un Dios que está vivo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso cuando Jesús se le manifiesta en el Apocalipsis, yo soy el que vive. Yo estuve muerto, pero ahora vivo, Juan. Tu fe aumentará al ver las promesas de amor, al ver las profecías cumplidas. ¿Cuántos saben que Cristo viene, hermano? No te asustes, hermano, todo lo que está sucediendo en Israel. Israel es el reloj de Dios. Cristo viene. Amén. Mejor que te arrepientes y te conviertas para que cuando la trompeta suene te puedas ir con el Señor, hermano. Amén. La ofensa aumentada. Conocemos el más grande acto de amor de la historia, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra de Dios. Porque si leemos la Biblia sin fe, no sería otro libro más que se sumará a tu intelecto, que serán palabras sin trascendencia. Por otro lado, si lees la Biblia con fe y en el Espíritu Santo como guía, las palabras en ti cobrarán vida y así podrás conocer a Dios. Por ese libro vas a poder conocer a Dios, conocer sus proezas, conocer sus milagros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan esos dos de Emaús, hermanos, que iban caminando? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, quizás que iban conversando. Aleluya, se le aparece Cristo en medio. Aleluya, haciéndose como el desconocido de lo que estaba sucediendo. Y Cristo los paseó por la Escritura. Y cuando, aleluya, lo invitan, ¿no es cierto?, a cenar con él y pide la bendición y desaparece. ¿Qué ellos dicen? No ardía nuestro corazón cuando hablaba las palabras, porque esta palabra, hermano, cobrará vida en ti. Eso es la diferencia de un discurso de un político. Esa es la diferencia, hermano, que usted tiene que ver entre un ministro de Dios que predique la palabra, entre un político, entre personas, hermano, que no tienen la gracia de Dios, porque las palabras de los hombres son palabras muertas, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, que redarguye. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso cuando Pablo le habló a ese hombre, dijo: me estás persuadiendo que sea cristiano, me estás empujando. Que me levante la mano. ¿Quién está aquí obligado? Capaz que los niños levanten la mano, pero ninguno está aquí obligado. Porque la palabra algo produjo en ti, una convicción. Por eso déjate de dudar de Dios. Ya voy a terminar. La fe, según Efesios 6:16, lo muestra, hermano, como el arma defensiva de nosotros. El arma por la cual tú te puedes defender. ¿Sabías tú? Dios puso un arma en ti. En la fe. La fe. Pablo dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué explicó eso Pablo? Pablo teóricamente lo habla, ¿no es cierto?, en el sentido de vestirse con toda la armadura del soldado, y aplica el escudo de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué podéis apagar? Según la historia cuenta que los romanos, su escudo era como una mesa oblicua de madera, cubierta de cuero. Entonces, cuando los soldados romanos iban a la guerra, antes de ir a la guerra, ellos buscaban un río y sumergían el escudo. Y el cuero succionaba el agua y hacía que el escudo quedara pesado.
Entonces cuando ellos iban pasando por las colinas, por los valles, y los enemigos le tiraban, y los romanos hicieron muy famoso, aleluya, la protección de la tortuga, porque el escudo era tan grande que cubría al soldado entero, lo cubría entero, aleluya. Y ellos hicieron el paso de la tortuga, donde se cubrían por los lados y se cubrían por arriba. Entonces cuando le tiraban las lanzas encendidas, aleluya, y clavaban en el escudo, el cuero había succionado tanta agua que hacía, aleluya, hermano, que el fuego se apagara. Por eso fueron invencibles por mucho tiempo. Por eso nadie los podía derrotar. Entonces el apóstol Pablo aplica también eso a nosotros, que el diablo te va a tirar dardos de fuego, dardos de incredulidad, dardos, aleluya, que intentarán destruir tu vida. Y es ahí, hermanos, donde tu fe, aleluya, tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, en la confianza, aleluya, que Dios pelea por ti, que Dios te guarda, que Dios te sostiene, que cuando el diablo te diga tú no puedes, tú puedas aplicar el texto favorito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando el diablo te diga estás vencido, tú puedas decirle: diablo mentiroso, escrito está, mas gracias sean dadas a Dios que me da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toma del escudo de la fe, que es la palabra, hermano, el Stinre Mateus. El Stinre Mateus en el latín, la palabra de Dios, la que hará que apaguen los dardos de fuego del maligno. ¿Se acuerdan cuando el diablo dijo, aleluya, le ofreció a Cristo, lo cierto, aleluya, que estas piedras se convierten en el pan? Jesús tenía poder para hacer de esas piedras unas ricas tortillas de rescoldo, un rico pan amasado. Pero dijo: Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre. Después lo llevó, ¿no es cierto?, al pináculo del templo. Tírate, porque escrito está, le dijo el diablo, porque el diablo a veces sabe más Biblia que muchos de nosotros. Y el Salmo le recetó, el diablo le recetó el Salmo 91, porque a sus ángeles mandará cerca de ti. Jesús le dijo: escrito está. Amén. Y después le ofrece todos los reinos del mundo. Si postrado me adoraré, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando viene el diablo contra ti, amén, y te dice: estáis derrotados, vencidos. Ay, voy a ver lo que dice el Facebook. Voy a ver lo que dice el horóscopo. ¿Dónde está tu confianza? Por eso tenemos cristianos derrotados, cristianos amargados, cristianos que no usan la arma defensiva que Dios le ha dado. Defiéndete con, amén, mete, aleluya, hermano, escúchame, hay un río de Dios que no se ha cesado de regar nuestra vida. Mójate bien, cuando venga el culto, mójate bien, aquí equípate, porque el diablo te está esperando afuera y te va a tirar dardos mañana, dardos de seducción, dardos de adulterio, dardos de robo, dardos de mentira, y ahí tú estás, por la palabra, Dios protegiéndote, Dios guardándote. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? Oh, el Señor es bueno. Imagínense que la fe es dada no solamente para que te vengas a sentar en el culto, es dada para que te defendáis, por hermano. Voy a contar algo coco. Una vez un hermano, aleluya, un diablo lo agarró de aquí, el diablo, hermano. Porque nosotros nos movemos en un mundo sobrenatural. Hay gente que no ha visto cosas en Dios, yo las he visto. Amén. ¿Y sabe lo que hacía el hermano? Tomó la Biblia y le ponía la Biblia así al diablo. No, hermano. Por eso esa mala costumbre que algunos tienen de colocar el Salmo 91 ahí en tu velador. Lo único que hace el Salmo es que las moscas te lo llenan y te ponen. La hoja más amarilla de los pentecostales es el Salmo 91. La hoja más amarilla. Y ahí está en la casa un tremendo póster, Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Caerán a mi lado 1000, 10,000, mas a ti no llegarán. Y lo tienen ahí, ¿no? Es como ese hermano que tiene un letrero a la salida de la casa y dice: ¿oraste antes de salir? Ni ora. Porque a veces tenemos estos letreros, hermano, como un fetichismo. No, por ejemplo, aquí, cuando lo lea, la santidad conviene acá, la santidad conviene a este lugar.
Aquí conviene que seamos santos. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Ahí cuando lea todo lo que respira, alaba a Jehová. Dale gracias que estás respirando y no te quedes callado y alaba el nombre de Jehová. Cuando lea atrás Maranata, el Señor viene. Ah, Cristo viene, me tengo que guardar para el Señor. Y así peleas contra todo lo que el diablo, con ese espíritu de cuando venga enfermo, ven con fe que Dios te va a sanar, que no ore por ti. Ven con fe, Señor, voy con fe. Como esa mujer que dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Aleluya. Y fue sana por la fe. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Si me da un minuto estos términos. Está bueno esto, hermano. No sé si este púlpito me inspiró, no sé. Así que prepárense los predicadores. En Lucas 17:6, termino ya. El Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podéis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Lucas 17:6. Es aquí donde habla la fe como un grano de mostaza. Es la cual es la semilla más pequeña que existe. Amén. Y si tenemos esa fe como este grano de mostaza que es pequeño, pero permite, hermano, que una sola semilla se levante un árbol frondoso. Yo una vez vi una semilla de mostaza, pero muy diminuta, muy difícil de observar. Amén. Si tuviéramos esa fe, podríamos decir a este árbol que se mueva y este se moverá. Porque Dios se mueve en lo sobrenatural. En creer. ¿Se acuerda ese hombre cuando le dijo, Señor, tengo a mi criado enfermo? Yo soy un hombre de autoridad. Yo le digo, ve a este, hace esto otro, y lo hacen. Tan solamente di la palabra y mi criado sanará. Ese hombre reconoció la autoridad de Cristo. Y Jesús dijo que nunca había visto tal fe en Israel, ni siquiera entre los de su pueblo. Porque si a veces analizamos la historia de los evangelios, había gente que tenía más fe que no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que pidió que el Señor sanara a su hija? Y ese dijo, no conviene darle el pan a los perros. Y la mujer le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa que caen de la mesa de su Señor. Oh, grande es tu fe, mujer. Vete, tu fe te ha salvado. Oh, que si tuviéramos esa confianza, esa fe. Y Jesús, aleluya, declaró la palabra y el hombre se fue. Y cuando llegó, el criado ya estaba sano. Y preguntó, ¿a qué hora fue? Y fue a la misma hora. Es decir, el hombre iba caminando. Y cuando tú tienes fe, la fe va a ir por delante de ti. Cuando tú traigas a un familiar enfermo, te vas a tu casa en el hospital, la fe declarará que ese hombre ya está sano. ¿Cuántos dicen amén? No voy a terminar todo no lo voy a poder alcanzar a terminar. Pero si tuviéramos ese pequeño grano, cuando te acercas a Dios y empiezas a creer, tu fe será aumentada. Y según el Salmo 1, verso 3, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Escúchame, entre más tiempo pasamos con alguien, fácilmente podemos dar cuenta que sí es digno de confianza, que sí cumple lo que dice. Mientras tú más pasas con alguien, mientras más tú conoces a las personas, vas ganando tu confianza, porque te das cuenta, ¿no es cierto?, que son personas consecuentes con lo que dicen. Y en base a eso tú depositas la confianza en esa gente. Amén. Así mismo Dios. Mientras tú pases más tiempo con Él, fácilmente serás fiel a Él. Mientras tú pases más tiempo con Dios, confiarás sin dudar en Él. Por eso hay gente que no confía porque no pasa tiempo con Dios. Por eso hay gente, hermano, que no tiene una relación con Dios. Cuando tú alabas a Dios, ten una relación con Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios te va dando confianza. Dios me hace creer. A veces no me voy desilusionado. Me voy con la confianza, Señor. Yo sé que tú me vas a responder. Yo sé. Aleluya. Y a veces me encuentro con lo distinto, lo diferente. No importa, pero tal convicción está que sé que mientras yo pase más tiempo con Él, aprenderé más a confiar en Él. Tienes que aprender a cuidar tu relación con Dios. Porque solo tu relación con Dios
hará que tu fe crezca. Si tú tienes una buena relación con Dios, permitirás que tu fe se vaya acrecentando y tendrás confianza al terror nocturno y tendrás confianza a lo que venga por delante. Y aunque vivimos en un mundo de incertidumbre, de guerra, de hambre, de muchas cosas, tu confianza está puesta en el Dios que está arriba en los cielos y nada te moverá. ¿Cuántos levantan sus manos? Dicen amén al Señor. Nada te moverá. Es tener confianza. Quizás no has recibido la respuesta. Yo sé que hay mujeres, hermanas, que necesitan alguna respuesta. Mujeres que a lo mejor necesitan tener un hijo. Tranquila, Dios va a darle la respuesta. O una casa, o un auto, no sé lo que tú quieras. Pero mantenerte en la confianza siempre, no perderla, no desanimarte. Mantenerte en esa convicción, porque que buscará el diablo de ti, ¿sabes lo que es? Y con esto termino. Voy a apagar acá. Es contaminar tu fe. Contaminar tu fe. Ensuciarla. Y la otra vez yo explicaba en un mensaje que hablé de la fe hace tiempo atrás, que la semilla de mostaza, escúcheme, es la única semilla en el mundo entero que no se puede mezclar con nada. Usted hoy día ve ciertos frutos que son una mezcla, naranja, plátano, el kiwi y todos esos y otros elementos. De repente usted se encuentra con una fruta de un sabor extraordinario y le dice, no, esto fue una mezcla. Amén, porque, aleluya, escúcheme, la hermana Juanita que viene de Chillán, su esposo trabajó en la Iña, en lo que es la Platina. Aleluya, ¿cuántas semillas de papa hay? Como 80 y tantas semillas de papa. De una semilla sacan otra papa, papa blanca, papa negra y de todo. Aleluya, porque los hombres han jugado con ese tipo de cosas. Aleluya, y mezclan las semillas, aleluya, para crear nuevos frutos según la ciencia, porque la Biblia dice que la ciencia va a aumentar. Pero escúcheme, hermano, la semilla de mostaza, nadie ha podido mezclarla con nadie, porque es una semilla híbrida. Bendito sea el nombre del Señor. Y así tiene que ser nuestra fe. No, la fe no se puede mezclar, la fe no se puede contaminar, la fe tiene que ser única. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no anda, aleluya, jugando a la escondida con nosotros. La fe es una fe única, verdadera, genuina, que te hace avanzar, que te hace creer en confianza en el Dios del cielo. Y no puedes permitir, aleluya, que esa fe se contamine. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, a su hijo en la fe, le dice: Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y literalmente en otra versión, cuando dice guardé la fe, no he permitido que mi fe se contamine, no he permitido que mi fe se ensucie. Aleluya, he permitido que mi fe avance, por lo cual estoy seguro que me espera una corona, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. Escúchame, la fe que Dios puso en ti es única. No puedes mezclarla con nada. O crees en Dios o no crees. Literalmente, así es Dios. O crees en mí o no crees. Pero no puedes permitir que tu fe se ensucie. Porque nuestra fe tiene que llegar a ser una fe genuina. La fe contaminada es aquella fe condicional, que sirves a Dios mientras Dios te tenga bendecido. Mientras no te tenga bendecido, tu fe se contamina. Pero declaremos en esta noche: Señor, aunque no me bendigas como yo quisiera, aunque no vea tu bendición, aunque no vea los corrales animales y no vea la majada, la vea vacía, con todo yo confiaré en ti, Señor. Ese es el fruto de la fe. Es creer en algo que no vemos, pero con la convicción y la seguridad que un día lo recibiremos. Póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Señor. Dele fuerte aplauso al Señor. Oh, Dios es bueno, Dios es bueno. Nos quedan unos minutos para terminar. Aleluya, cierre sus ojos un momento, por favor. Aleluya, no voy a hacer un llamado al altar, pero quiero que cierre sus ojos. Por algún momento de tu vida quisiera verte con los